En Bruselas, los líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se reencontraron este lunes tras 8 años con voluntad de potenciar la cooperación económica. Sin embargo, evidenciaron sus diferencias en torno a tratados comerciales y la guerra de Rusia en Ucrania. La Unión Europea aspira a que la cumbre concluya con una condena de la invasión. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. We want respect for the international law and respect for the UN Charter. And you demonstrated that by your support for the UN resolution concerning Russia's war, and we thank you for that. Ralph Gonsalves, presidente rotatorio de la CELAC y de San Vicente y las Granadinas, pidió que la cumbre no se convierta en un campo de batalla inútil sobre discursos respecto a la guerra en este país europeo. En lo que respecta al acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur, en los borradores de la declaración de la cumbre se apuntaba a la voluntad de concluirlo, pero su ratificación está paralizada por las reticencias de Francia e Irlanda al impacto que las importaciones de carne pueden tener sobre sus ganaderos. También por las demandas de la Eurocámara o Austria en la lucha contra el clima. En este sentido, Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha propuesto canjear la deuda externa de los países latinoamericanos a cambio de acciones contra el cambio climático, una idea respaldada también por Ecuador o Barbados. En el foro económico previo a la cumbre, la Unión Europea prometió este lunes 45.000 millones de euros en inversiones de sus instituciones y sus Estados miembros hasta 2027 a los países de América Latina y el Caribe. Estos países, a su vez, pidieron una relación bilateral más profunda y no convertirse en una mera región de extracción de minerales. Tenemos como invitados para toda esta primera parte del programa a Luis Zúñiga, analista político, Expreso Político. Gracias, Luis, por venir esta noche. Y tenemos al doctor José María Fuster, abogado y analista español. Gracias por estar con nosotros. Evidentemente, Luis y doctor Fuster, se produce una situación sui generis en esta cumbre, y es que ya los bloques como tales no existen, no están definidos, porque vemos dentro del bloque, para llamarlo de alguna forma, dentro del grupo de países latinoamericanos, países totalmente divergentes que están en esta cumbre. Vemos dictaduras con países democráticos o con gobiernos democráticos. ¿Cómo ves tú esto, Luis? Mira, esto, para ponerlo en lenguaje cubano, un arroz con mango. Aquí no hay entendimiento posible, andan por caminos diferentes. Vamos a ver, la Unión Europea esencialmente lo que va buscando en la comunidad de países de América Latina y el Caribe es apoyo para el aislamiento de Rusia en la guerra contra Ucrania. Políticamente están equivocados porque el país de mayor influencia política en el continente, que es Cuba, está controlando toda esta región, país comunista, y económica y financieramente que está controlando la región es China. Así que dos países comunistas que son los que tienen el control de América Latina y el Caribe no van nunca a alinearse con la Unión Europea en contra de Rusia ni en contra de los intereses chinos. Así que esta cumbre está condenada al fracaso desde su creación. ¿Cómo lo ve del ángulo europeo, José María, cuando vemos que, por ejemplo, la representante de Venezuela, Delcy Rodríguez, está imputada en organismos internacionales por participar en un gobierno que viola los derechos humanos, que tiene presos políticos, que han estado en el crimen organizado? Sin embargo, el presidente español, Sánchez, la recibe con un par de besos. Bueno, yo en principio estoy de acuerdo con Luis. Creo que en Europa, si bien en la CELAC o en los estados latinoamericanos hay desunión y hay diferentes facciones, en Europa también. Creo que hay una parte de los estados, digamos, europeos que tienen un respeto excesivo, quizá, por determinados regímenes. Creo que el único alineamiento que hay es efectivamente Ucrania, ¿verdad? Y todo lo demás es diferente, es decir, nada más hay que ver un poco la reacción a la llegada de Delcy Rodríguez, ¿no? O sea, Delcy Rodríguez es una persona que tiene una orden de detención europea, que luego tiene que ejecutarla o no el país al que llega, que es Bélgica, pero por otro lado está pues el Parlamento Europeo criticando la llegada, diciéndole que no son bienvenidos, y por otro lado está pues hoy mismo Pedro Sánchez recibiéndola con un par de besos, yo creo que un poco más allá de lo que exige la diplomacia, ¿no? Luis, evidentemente
que el tema de Cuba sigue en el foco de atención de todo esto por la situación que hay en Cuba. ¿Cómo crees tú que se van a producir este caliente verano, caluroso verano? La represión ha continuado de forma brutal, pero también los problemas continúan de forma brutal también, directamente proporcional. ¿Cómo ves la situación cubana? ¿Cuál tú crees que podría ser un desenlace a corto o mediano plazo? Mira, eventualmente va a haber otra explosión social o va a haber un paro nacional, porque el pueblo está buscando alternativas a cómo salirse de esto. No ha llegado ya esa segunda explosión social en estos últimos 2 años por una razón básica, la válvula de escape que la dictadura abrió inmediatamente, y de Cuba se ha ido más de 500.000 de cubanos en año y medio. O sea, indiscutiblemente los más jóvenes, los más explosivos, los que estarían hoy protestando en las calles, aunque es de destacar de que las protestas no han cesado, porque se habla nada más que del 11 de julio del 21, pero las protestas no han cesado. Lo que han sido de menor magnitud no han tomado una magnitud nacional, el caso de Caimanera, algunos casos así salteados que han tomado mayor vigencia, pero las protestas han estado al orden de las 300 y 400 por mes, lo que inmediatamente han estado las fuerzas represivas para frenar la situación, pero la situación está llegando a un punto de no retorno. No hay alimentos, no tienen ni papel moneda porque no tienen dinero, le cuesta más imprimir el papel, el billete, que lo que vale el billete. Hazte cuenta que ya pasó los 200 pesos cubanos por dólar, o sea, el salario promedio anda por debajo de $18 al mes. No les alcanza ni para comprar 4 libras de pollo en todo el mes. Por el lado europeo está el tema de la guerra de Ucrania, donde evidentemente inclusive España ha sido consignataria de las posiciones comunes contra la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, ¿cómo ves esta situación en el contexto de esta reunión donde el presidente pro tempore de las Granadinas pide no hablar de la guerra y se le impidió a Volodymyr Zelensky participar, aunque fuera por Zoom, por vía satélite? Bueno, yo creo que esta cumbre tiene como 2 partes o 2 intereses principales. Uno es el económico y otro es el político. Lógicamente, para hablar de economía, cuanto menos hables de política, mejor. Esto yo creo que pasa casi siempre y creo que ese es el interés principal, de tratar de no hablar de derechos humanos, tratar de, distanciarse un poco de esos discursos que generan problemas con algunos de los visitantes, ¿verdad?, de la CELAC. Y por otro lado, el lado político, yo creo que introducir al presidente de Ucrania en esta cumbre era algo recomendable, quizá, pero quizá no estrictamente necesario, y por eso pues creo que lo han tratado de sacar. Al volver continuamos analizando las interioridades de la cumbre Unión Europea-CELAC con nuestros destacados panelistas. Antes, un nuevo golpe a la logística bélica rusa en el sur de Ucrania. El puente de Kerch, que une la ocupada península de Crimea con Rusia, sufrió hoy otro ataque mortífero y Kiev reconoció su autoría, un puente que costó $3.000 millones. Ucrania ataca de nuevo el puente de Kerch, asestando un duro golpe a la logística meridional del ejército ruso. Moscú informó de que 2 drones marítimos de superficie ucranianos chocaron anoche contra el puente de Kerch, causando importantes daños que obligaron a suspender el tráfico rodado. Un matrimonio perdió la vida en el ataque y su hija sufrió heridas. El portavoz del Servicio de Seguridad ucraniano anunció que los detalles de la operación se revelarán una vez que Kiev salga victoriosa de la guerra. Mientras tanto, miles de turistas rusos se han quedado bloqueados a un lado u otro del puente. Мы едем из Новоотрадного, у нас не было связи, мы ничего не знали. Потом мы поехали, и там стояли ДПС-машина. Нас повернули в другую сторону, и мы поэтому сюда поехали. El tráfico ferroviario ya se ha restablecido y las autoridades impuestas por Moscú aseguran que trabajan para restablecer la circulación por carretera en una construcción faraónica impulsada por el propio Vladimir Putin para unir Crimea con la Rusia continental. Para mí la salud